Estamos presenciando no solo una transferencia de jugadores, sino el colapso sísmico de un imperio, una elección brutal y sin adornos sobre aquello que el dinero, incluso miles de millones, jamás podrá comprar. Esta es la historia de cómo la ambición desmedida y un cheque de 110.000 millones de yenes construyeron un castillo de arena en Queens que se desmoronó en menos de 24 horas, probando que el imán cultural de Shohei Ohtani es una fuerza mucho más potente que cualquier fortuna. Y la clave de esta tragedia reside en la diferencia fundamental entre el dinero limpio y el dinero tóxico. Hoy no hablaremos solo de béisbol, sino de liderazgo, cultura organizacional y la eterna batalla por el alma de la victoria. ¿Están listos para sumergirse en la verdad oculta detrás de lo que la prensa de Nueva York llama simplemente un mal off-season? El invierno de 2025 reconfiguró el mapa de las grandes ligas de una manera escalofriante, dejando dos gigantes en extremos opuestos del espectro de poder: los Dodgers del oeste y los Mets del este, ambos dueños de billeteras ilimitadas. Y sin embargo, mientras uno se consolidaba como la tierra prometida, el otro se convertía en una zona de desastre de la que todos huían. Una contradicción que se resolvió en una noche fatídica. El cataclismo comenzó en Citi Field, un escenario que se transformó de templo a cementerio en un abrir y cerrar de ojos, cuando dos pilares fundamentales del equipo neoyorquino cayeron simultáneamente. Primero, Pete Alonso, el oso polar y el corazón local de la franquicia, anunció su salida hacia los reconstruidos Orioles de Baltimore. Los aficionados aún no habían procesado el luto por esta pérdida de identidad cuando llegó el golpe de gracia, la traición definitiva, la confirmación oficial de que Edwin Díaz, el cerrador absoluto y maestro de la ecuación de la victoria, fichaba por el rival más temido, los Dodgers de Los Ángeles. Este no fue un simple éxodo de talento, fue una implosión sistémica, la extracción simultánea de la espina dorsal emocional y competitiva del club. Y el hecho más lacerante es este: los Mets no se quedaron cortos de dinero. Se rumorea que el dueño Steve Cohen ofreció a Díaz una cifra igual o incluso superior a los 100 millones que le dieron los Dodgers, una cifra que superaba en un 5% el valor anual promedio de su nuevo contrato en la costa oeste. Pero el resultado fue el mismo. Díaz eligió Los Ángeles. Esto expone una grieta irreparable, algo tan profundo que no puede ser parchado ni con todo el oro del mundo. Cuando Díaz se sentó frente a los micrófonos en el Dodger Stadium, bajo el brillante sol de California y ante la mirada sonriente de Ohtani y Mookie Betts, pronunció una frase que resonó en Queens como una sentencia de muerte silenciosa, un epitafio helado para la fallida ambición de los Mets. El periodista, esperando la habitual cortesía corporativa, le preguntó por qué había elegido el azul de los Dodgers, a lo que Díaz, con una calma espeluznante, respondió: «Vine aquí para ganar. Este equipo lo tiene todo para levantar la Serie Mundial». La crueldad no estuvo en lo que dijo, sino en lo que calló. Al afirmar que Los Ángeles lo tiene todo, implícitamente declaró que Nueva York, a pesar de su fortuna, no tenía nada sustancial. Y ese todo no se refiere a la chequera. Se refiere a los activos intangibles que Ohtani, Yamamoto y Freeman han cultivado: disciplina, liderazgo, una ética de trabajo implacable y, sobre todo, confianza. Para entender el veneno que carcomía a los Mets, debemos remontarnos a la fuente del dinero, el megacontrato de Juan Soto, esa inyección de $700 millones, el intento de Cohen de construir un imperio con un solo hombre. Mientras que el contrato de Ohtani con los Dodgers, con el 97% diferido, fue un mensaje de sacrificio personal y una invitación transparente a usar el dinero limpio para atraer más talento, el acuerdo de Soto con los Mets fue visto por muchos, y lo digo con la certeza de un analista que ha visto pudrirse vestuarios, como la glorificación del ego individual. El impacto de Soto no fue solo estadístico, fue cultural.
Él trajo consigo una jerarquía distorsionada, donde el salario dictaba el respeto. Como me comentó una fuente anónima cercana al vestuario de los Mets, a quien llamaremos el profeta, la atmósfera se volvió irrespirable. Soto jugaba como si sus compañeros fuesen extras en su propia película de $700 millones. Alonso, un muchacho que sangró por esa camiseta, no veía a un líder, veía a un mercenario que había subvertido la cultura. Esta toxicidad fue brillantemente resumida por Pete Alonso en su propia rueda de presentación en Baltimore, una declaración que arrojó una bomba encendida sobre los restos humeantes de Queens. Alonso, visiblemente tenso, aunque manteniendo un tono moderado, no usó nombres, pero todos entendieron a quién se refería. No tengo miedo de decirlo, en ese vestuario había una bomba de tiempo gigante programada para estallar. El béisbol se trata de números, ¿sí? Pero si insertas en la ecuación el impacto negativo de ciertos egos sobre el espíritu colectivo, sobre la voluntad de ganar, el valor total se vuelve inequívocamente negativo. Y culminó con la estocada final, la negación total de la estrategia de los Mets. Para construir un equipo campeón, él, Soto, simplemente no es necesario. ¡Qué declaración! La negación existencial del hombre más caro de la historia de la franquicia. Aquí es donde entra en juego la genialidad del sistema Ohtani, o como lo definió el legendario David Ortiz, Big Papi, en una reciente transmisión de Fox Sports. Humildad colectiva. Ese es el factor que separa a los ganadores de los perdedores. Ortiz señaló la alineación de los Dodgers. Mira a Ohtani, mira a Freeman, mira a Betts. Todos son MVP garantizados al Salón de la Fama. Pero ¿los ves comportarse como reyes? Nunca. En Los Ángeles, la regla no escrita es esta. Cuanto más grande seas, más humilde y más duro debes trabajar. Ohtani no es solo un unicornio, es un imán gravitacional. Los jugadores no vienen por el dinero que tiene Cohen, vienen por el béisbol puro que encarna Ohtani. Él crea un santuario donde la búsqueda de la excelencia es la única jerarquía. Es por eso que Yamamoto rechazó la mega oferta de los Mets, y es por eso que Díaz saltó al barco de los Dodgers. Buscaban un lugar donde ser atletas, no sobrevivientes de una guerra de egos. Y justo cuando pensábamos que el fondo había sido tocado, emerge el giro más oscuro de esta narrativa, el rumor, cada vez más insistente, de que Francisco Lindor, la otra gran estrella y capitán de los Mets, ha solicitado activamente ser traspasado. Si Lindor se va a la costa oeste, no será solo la pérdida de otro jugador clave, será la señal definitiva de la desmantelación total. Significará que el depredador llamado Dodgers, dirigido por el astuto Andrew Friedman, ha devorado y desmembrado por completo a su rival. Este colapso es una purga necesaria, una prueba histórica de que la arrogancia es la némesis de la victoria. ¿De qué sirve tener un estadio lujoso, una nómina estratosférica y al jugador más caro, si los cimientos emocionales y culturales han sido roídos hasta el hueso? Los Mets no se han convertido en un equipo, se han convertido en un mero lugar de trabajo tóxico, mientras que Ohtani construyó en Los Ángeles un lugar donde los jugadores pueden volver a sentirse como niños de béisbol. Esta es la verdad simple, brutal e ineludible que los 700 millones de Juan Soto jamás pudieron comprar. El destino de los Mets cuelga de un hilo, y la gran pregunta ahora es si Steve Cohen tendrá la sabiduría de demoler su imperio de dinero sucio y reconstruir con la humildad colectiva que él intentó comprar, y que Los Ángeles, gracias a Ohtani, ha cultivado orgánicamente. El béisbol no es un juego de chequeras, es un deporte del alma, y los Mets acaban de vender la suya.